Muy buenos días. Primero que todo agradecer a Dios, como lo hacemos a cada instante y cada día. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Qué es un varicocele? Un varicocele es el crecimiento de las venas que se encargan de transportar la sangre sin oxígeno desde los testículos. El varicocele se relaciona en muchos casos con la infertilidad en el hombre, pero también puede causar daño a nivel de los testículos. Ante la duda, visite a su urólogo. Y bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro super invitado del día de hoy. Familia mía, maestro. Sí, yo vi eso, que ustedes son primos. Así es, el doctor Juan Taveras Ledesma, cirujano urólogo, con un entrenamiento en playas internacionales en cirugía robótica y laparoscópica y especialista también en endourología. Tenemos a Juan Taveras Ledesma con el tema cirugía robótica en urología. ¿Cuáles son sus ventajas? Muy buenos días, doctorísimo. Buenos días. Sí, muchas gracias, de verdad. Primero que nada, gracias a Dios, que es a quien tenemos que agradecer absolutamente todo. Gracias a este espacio que en tan legendaria emisora, para mí es un placer compartir con ustedes en un espacio tan trascendental, tanto nacional como internacionalmente, que ha influido en múltiples generaciones. Encantado de compartir también con íconos de nuestra urología, tanto en la cirugía mínimamente invasiva como en la cirugía genitourinaria reconstructiva y también en el área de comunicación, ¿por qué no? Hoy vamos a tratar un tema bastante de moda, diríamos, que es la cirugía robótica. Antes de comenzar con las ventajas, me gustaría decirle, para que entiendan el porqué de las ventajas, ¿de qué se trata? Por favor. Pues la cirugía robótica, también conocida por nosotros como cirugía laparoscópica asistida por robot, es un método de abordaje, es una cirugía mínimamente invasiva que nos permite a nosotros combinar los conceptos básicos de la cirugía laparoscópica con las bondades o los beneficios que nos trae para nosotros el sistema robótico, en este caso, en lo que me toca y en lo que me entrené, en el sistema robótico Da Vinci. Estas bondades, dentro de las que podemos mencionar, es una mejor precisión al momento de operar, un mejor control del sangrado y una mejor visión. Evidentemente esto se va a traducir en mejores resultados en el paciente, tanto en el área oncológica como funcionales. O sea, más adelante vamos a decir en un simple español a qué nos referimos con esto. Pero este sistema nos permite a nosotros hacer esta cirugía de alta envergadura, hacerla por mínimas incisiones, con una precisión importante que se traduce en el paciente en menos dolor postoperatorio, menor tiempo de hospitalización, una pronta recuperación postquirúrgica y evidentemente, algo no menos importante, una pronta reintegración a sus labores cotidianas. Entonces, doctor, la cirugía robótica, eso quiere decir que nosotros estamos ahí y el robot hace su cirugía. Bueno, eso es importante que la gente sepa diferenciar. La gente ha relacionado mucho el tema de la cirugía robótica con la inteligencia artificial. No es como que uno se para frente a un teclado y le dice, mira, hay que sacar este riñón. No. La cirugía robótica consta de varios mecanismos, pero está siempre dirigido por un cirujano. Por eso les digo, la cirugía robótica no vino a enseñarle a nadie a operar. En manos expertas o en manos entrenadas es cuando este tipo de cirugía pues tiene los mejores resultados. Entonces somos nosotros los cirujanos quienes hacemos toda la cirugía y el robot entonces nos permite a nosotros abordar con una mejor precisión, una mayor visión y control en todo el escenario quirúrgico. ¿Y cualquier cirujano puede manejar o necesita algún tipo de entrenamiento extra? Cualquier cirujano no. Hay muchos cirujanos que hacen cirugía mínimamente invasiva, pero lo ideal es tener un entrenamiento específico en cirugía robótica y una certificación que es quien lo da, son los mismos constructores del robot, que en este caso es la compañía Intuitive. Claro. ¿Y en qué momento? Porque tú mencionaste algo de que se puede preservar, que no se puede preservar.
En ese paciente con un cáncer de próstata que va a ser sometido a una cirugía radical, pero no podemos preservar los nervios. Quiere decir que este paciente, después de una cirugía robótica por cáncer de próstata, no va a tener erección después de la cirugía, porque el cáncer está muy avanzado. Entonces, ¿cómo debemos abordar a este paciente? ¿Cómo debemos explicarle que va a ser su postquirúrgico? Hago la pregunta porque la mayoría de las cirugías cuando se realizan, se supone que nosotros vamos a mejorar la condición del paciente. Perdón, pero en este caso, en un cáncer, el paciente prácticamente no siente nada, pero después de la cirugía él no va a estar igual que antes de la cirugía. ¿Cómo abordamos a este paciente que vamos a someter a una cirugía radical por cáncer de próstata? Claro, eso es una de las mejores preguntas que podemos hacer. Para nosotros lo más importante es establecer de manera clara cuáles son las expectativas del paciente luego de la cirugía. Que no piense que va a salir andando como que no se ha operado. Y es evidente que ante un paciente que nosotros sabemos que puede que no le conservemos la función sexual o la función eréctil en este caso, orientarlo sobre que muchas veces la función eréctil no va de la mano con todo el resto de la función sexual, ni con la libido o el deseo sexual, y que estableceremos otros mecanismos en dado caso que nosotros entendamos que no se le puede conservar. Y qué bueno que estoy con dos grandes en esa área. Existe, por ejemplo, la prótesis peniana, que se le puede ir induciendo el tema al paciente, que hay países desarrollados que cuando saben que no pueden conservar, pues establecen esto en un solo acto quirúrgico, lo cual yo soy un poquito más conservador en cuanto a eso, pero sí que sepan los pacientes que no siempre, no por perder el mecanismo eréctil, quiere decir que ya se perdió la vida. O sea, hay muchas otras opciones, como aquí tenemos el doctor Pablo Mateo, el doctor Wellington Ledesma, que son expertos en el área de reconstrucción y de implantes. Ya ahí usted lidera, doctor. Ya. No, eso es importante porque muchas veces ese paciente que va a cirugía, yo pienso que es importante, valga la redundancia, pues integrar a la familia. ¿Por qué? Porque a la familia, a la esposa o los hijos, a la pareja, a un familiar, porque mucha información que se le da al paciente con cáncer, el paciente no la asimila, porque el paciente está concentrado en su cáncer. Entonces, el paciente analiza muchos de esos efectos secundarios después de la cirugía. Que no son complicaciones. No, exacto. Eso es, bueno, gracias por la aclaración, que son partes que van a ocurrir después de la cirugía, por eso se le explica al paciente, porque si las complicaciones no hay forma de saberlas. No, exacto. Sino que es una consecuencia, una secuela de la cirugía, pero la intención es curar el cáncer. Correcto. Por eso yo a veces digo que el paciente a veces con cáncer de próstata, y no me malinterpreten, es ingrato porque la mayoría de las veces después de la cirugía está curado, pero el paciente no llega, doctor, ya estoy curado, me siento bien. No, el paciente llega a quejarse por lo mismo que le explicamos antes de la cirugía. Por eso a mí me gusta hablar mucho y explicar, porque creo que es una parte esencial en la medicina. Claro. Hay mucha deficiencia en esa parte de la comunicación y por eso muchas veces el paciente o el familiar se van con ciertas dudas. A veces el médico no le da la apertura de que puedan preguntar. Entonces yo creo que es importante siempre informar esa condición al paciente de que eso va a ocurrir y que luego, pues como tú acabas de explicar, se va a rehabilitar. También es importante que sepan, número uno, ningún médico quiere hacerle daño a un paciente, número uno. Y número dos, que nosotros al tratar el cáncer, en este caso el cáncer de próstata, tenemos un orden establecido de prioridades. Nuestra prioridad 1A es curar el cáncer o detener lo más que se pueda esta afección. Número 2, tenemos no menos importante, pero que no es parte de su afección, es conservar la continencia urinaria. Y número 3, que muchas veces puede perderse, pero que gracias a este sistema robótico podemos conservar más, tener mejores tasas de preservación, es, valga la redundancia, preservar las erecciones en el paciente. Que un paciente con un cáncer localizado, que hasta cierto punto le podríamos hablar un paciente con bajo riesgo, podríamos hablarle de un tratamiento curativo con la menor cantidad de efectos adversos con una cirugía robótica. Cuando hablamos de un cáncer de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿qué
¿qué significa eso para el paciente? O sea, si yo tengo un paciente que le voy a realizar una cirugía radical por un cáncer de bajo riesgo y tengo otro que tiene un cáncer de alto riesgo, ¿qué yo debo informarle a ese paciente que puede ocurrir después de la cirugía? ¿Y qué diferencia hay entre un cáncer de alto riesgo y un cáncer de bajo riesgo? Sí, cómo no. Excelente la pregunta. La realidad es que el riesgo nos habla a nosotros de dos cosas. El grado de agresividad del cáncer, del tumor, número uno, y número dos, valga la redundancia, el riesgo de recidiva tumoral después de cualquier tipo de procedimientos. Recidiva que puede volver. Que puede volver. Y a esto hay que ofrecerle las mejores opciones. O sea, que ese paciente, aclarando lo que tú acabas de decir muy, muy claro, pero para que nuestros rayontes estén... Cuando usted tiene un cáncer de alto riesgo que va a ser operado, independientemente de cómo se realice la cirugía, usted es un paciente que tiene el riesgo de que el cáncer vuelva a salir, no importa cómo usted se opere ni dónde se opere. Lógicamente, cuando utilizamos la tecnología robótica, le podemos brindar una cirugía con mayor precisión a ese paciente. Correcto. Pero eso no quita de que el riesgo de que el cáncer regrese esté presente, porque ya él tiene un diagnóstico de cáncer de alto riesgo. Correcto. Y es bueno que sepan los radioyentes y bueno, los que nos ven a nosotros de manera digital, que el cáncer de próstata, ahora mismo nosotros tenemos que tener la mayor cantidad y variedad de herramientas contra el cáncer de próstata, tanto en los esquemas de tratamiento localizado, o sea, hacia la próstata, como tratamientos sistémicos. Pero es importante para nosotros ofrecerle la mejor de las intervenciones, porque en pacientes que son jóvenes, pues le podemos ofrecer los mejores resultados. Yo siempre hablo con los pacientes de lo siguiente: yo no puedo volar escalones. Si yo, un paciente que me llega a la consulta que es candidato a cirugía, hay que establecer si la cirugía, ante la cirugía un cáncer de alto riesgo recidiva, pues entonces yo tengo la opción de darle radioterapia. Ahora es más difícil, y bueno, de ahí si vuelve a recidivar le puedo subir y continuar los esquemas sistémicos de tratamiento. Pero ya luego, cuando el paciente de entrada yo le digo, bueno, mira, no te operaste y decidiste radioterapia cuando te pude haber operado, si el paciente recidiva, para nosotros no es imposible, pero es mucho más difícil ofrecer una opción quirúrgica a un paciente después de una radiación. Eso es importante, porque he tenido pacientes, no sé, Ledesma, de pacientes que en el momento en que le diagnosticaron el cáncer, le ofrecieron la radioterapia, pero el paciente no tenía esa información. Porque muchos pacientes, después que se dan radioterapia, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de un cáncer de alto riesgo, que es un cáncer que tiene riesgo de regresar, pero el paciente no tenía la información de que había un riesgo independientemente de que el cáncer podía volver con ese tratamiento. Pero el paciente no sabía que si se daba radioterapia no podía operarse posteriormente. Claro. O sea, no es lo ideal. Y los resultados funcionales después de esa cirugía son catastróficos. Exacto. Entonces, es importante que el paciente sepa, cuando tiene un cáncer, que si califica dentro de lo que es la edad, el grado, lo ideal siempre, si califica, es una cirugía. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el chance de volverle a darle radioterapia, que es un tratamiento también de segunda línea o de primera línea en algunos pacientes que no califican para una cirugía. Llegamos al final del espacio, doctor Pablo Mateo, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, pues nada, de nuevo agradecer a Dios, como siempre, por permitirnos concluir nuestro programa, a don Bienvenido Rodríguez, que siempre nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes, y manténgase en sintonía con la Z101.